No me di cuenta de inmediato de que había vuelto al mundo de los vivos. Quizás fue el frío, no un frío cualquiera, sino ese que te atraviesa hasta los huesos y te retuerce el cuerpo con espasmos involuntarios. O tal vez fue el silencio. No uno tranquilo, sino un silencio muerto. Inhumano. Tan opresivo, que parecía que al aire mismo le habían arrancado la voz. Silencio que zumbaba en los oídos y pesaba como el vacío. Todo mi ser clamaba por romperlo, aunque fuera con un suspiro. La cabeza me pesaba como si la hubieran llenado de plomo. Cada parte de mi cuerpo me resultaba ajena, como después de una anestesia profunda. Con esfuerzo, logré entreabrir los párpados. Despacio. Como si empujara losas de cemento. Lo primero que vi fue una luz intermitente y tenue. Me cegó. Sobre mí, un techo desconchado, de un amarillo enfermizo. Húmedo. Los tubos fluorescentes parpadeaban, como si no pudieran soportar ni siquiera mi mirada. El aire era denso, sofocante, cargado de humedad. Y con ese sabor metálico del óxido. Desde algún rincón llegaba un olor penetrante, formol, humedad. Y algo que me revolvía el estómago. Una de las lámparas temblaba levemente, como si también tuviera miedo. Las sombras se alargaban, tornándose siniestras. Todo el lugar parecía una morgue. Pero no una normal, una morgue salida de una pesadilla. Giré la cabeza lentamente. Y en ese instante, se me heló la sangre. Sobre la mesa contigua había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Sin rostro. Sin forma. Apenas un contorno. Como una silueta arrugada de lo que una vez fue vida. Entonces lo entendí. ¿Dónde estaba? Y lo que eso significaba. Mamá. Susurré con los labios temblorosos. No por el frío, por un miedo puro, animal. Mis dientes castañeteaban sin control. Inhalé de golpe, como si hubiera pasado una eternidad sin aire. Y grité con todas mis fuerzas, ayuda. Mi grito desgarró aquel silencio opresivo. Segundos después, apareció un hombre en la puerta. Un anciano con uniforme de seguridad. Se quedó paralizado, como si hubiera visto un fantasma. Se persignó, murmurando algo entre dientes. Y solo entonces dio un paso hacia mí. ¿Tú? ¿Estás viva? ¿O estoy alucinando? Murmuró con voz temblorosa. Asentí, con los ojos nublados por las lágrimas. Por favor. Sáqueme de aquí. Tengo mucho miedo. El anciano se estremeció, se llevó una mano al pecho y salió corriendo a buscar un médico. Una hora más tarde, ya me encontraba en una habitación luminosa del hospital. Médicos y enfermeros iban y venían a mi alrededor, murmurando entre sí con incredulidad. ¿Cómo llegó al depósito de cadáveres? Repetía una y otra vez un médico mayor, como si hablara al aire, intentando encontrar sentido a lo imposible. No entiendo. En todos mis años nunca he visto algo así. ¿Qué, estaban todos borrachos como para no distinguir a una viva de una muerta? Yo no dejaba de temblar. No solo por el frío, sino por el pánico que seguía anidado en mí. Los dientes me castañeteaban solos. No podía controlarlo. Una enfermera joven se acercó con cuidado y me cubrió con otra manta más. Me observaba como si estuviera viendo un milagro. Como si yo hubiera regresado. De entre los muertos. Fue horrible. Susurró, inclinándose hacia mí para que el médico no oyera. Allí. En la morgue. Asentí. Mucho. Como una película de terror. Cuando grité. Pensé que nadie me escucharía. O peor. Que me escucharía alguien de los otros. Ella soltó una risita nerviosa. Ya pasó todo. Tranquila. Con una historia así, seguro te sacan en las noticias. No es algo que pase todos los días. Luego se puso más seria. Por cierto, tienes que contactar a tu familia.
Seguro están volviéndose locos buscándote. ¿Recuerdas algún número? ¿Padres? ¿Amigos? Sentí como todo en la habitación, la enfermera, el médico, incluso el auxiliar en la puerta, se detenía a la espera de mi respuesta. Abrí la boca. Pero no salió nada. Ninguna imagen. Ningún nombre. Vacío. No. No recuerdo nada, susurré. Absolutamente nada. Los ojos de la enfermera se llenaron de preocupación. Nada en absoluto. Preguntó, con voz suave. Negué lentamente con la cabeza. Una punzada en la garganta me advirtió que las lágrimas ya estaban cerca. Me obligué a tragarlas. El médico mayor se acercó y me puso una mano cálida en el hombro. No te preocupes, hija. Si a mí me hubiera pasado lo que a ti, quizás ni mi nombre recordaría. Has sufrido un trauma fuerte. Puede que tengas una conmoción cerebral. No pienses en eso ahora. Descansa. La noche es buena consejera. María, por favor, tráele un calmante. Nuestra invitada necesita recuperarse. Ya hablaremos mañana. En los ojos de la enfermera apareció un destello de preocupación. Nada. ¿De nada? Preguntó con cautela. Negué lentamente con la cabeza. Y sentí de inmediato ese nudo en la garganta. Apenas podía contener las lágrimas. El médico mayor me puso una mano en el hombro, con una suavidad que parecía de otro mundo. Tranquila, hija. Si yo hubiera pasado por lo que tú, tal vez ni siquiera recordaría mi propio nombre. Además, tienes un fuerte golpe en la cabeza. Quizás sea una conmoción. No te tortures ahora. Descansa. La noche suele traer respuestas. Sofía, por favor, tráele algo para calmar los nervios. Nuestra invitada necesita reponerse. Ya hablaremos luego. Pero ni esa noche, ni la siguiente, ni siquiera varios días después. La memoria volvió. Lo único que me quedaba era mi nombre, Lucía. Ese nombre giraba en mi mente como un eco lejano, como el rastro de un sueño ajeno. Intenté imaginar qué apellido podría acompañarlo. Nada. Vacío absoluto. Más tarde, la misma enfermera regresó a la habitación. Traía algo en la mano. Esto estaba contigo cuando llegaste, me dijo, alargando un pequeño objeto. Era un colgante. Un crucifijo dorado, sencillo, con finas inscripciones. Lo tomé con cuidado, y al instante sentí como mi corazón daba un vuelco. Al despertar al día siguiente, lo primero que hice fue tomar el colgante entre las manos. Era delicado, sobrio. En las curvas talladas, que parecían enredaderas, se podía leer claramente mi nombre. Cerré el broche con torpeza detrás del cuello, como si eso pudiera sujetar algo más que una simple joya. Tal vez, un pedazo de mí misma. Los médicos decían muchas cosas, pero en realidad no decían nada. El cerebro es un misterio, repetían. Algunos se recuperan en semanas. Otros, nunca. Yo estaba en medio. Por fuera, todo parecía normal. Pero por dentro. Estaba vacía. Nada de mi historia, de mi vida, volvía a mí. Y nadie podía asegurarme que lo haría. Hubo silencio. Hasta que el hombre mayor, el mismo guardia que aquella noche entró corriendo a la sala del depósito de cadáveres, carraspeó y dijo, mira. ¿Y si te vienes a vivir conmigo un tiempo? Como una nieta, digamos. No te cobraré nada. Tengo una casita sencilla, en un pueblo cerca de aquí. Nada lujoso, 2 habitaciones, pero es suficiente. Trabajo en el depósito de cadáveres una vez cada 3 días. El resto del tiempo cuido el huerto. Tal vez el aire puro y el silencio te hagan bien. La naturaleza cura mejor que cualquier medicina. Lo miré sin poder creerlo. Durante tantas noches había repasado en mi cabeza 1000 opciones,
¿A dónde ir? ¿Dónde dormir? ¿Existía algún rincón en este mundo donde yo realmente pudiera ser necesaria para alguien? Y entonces, la respuesta apareció sola. Estaba frente a mí, con un rostro abierto, amable, con unos ojos donde no había ni rastro de lástima, solo una calidez sincera. No recordaba si alguna vez tuve un abuelo. Pero si lo tuve, me lo imaginaba justo así, humilde, con barba, oliendo a tabaco de pipa. Acepto, dije, y sonreí por primera vez en mucho tiempo. Por cierto, añadió, ni siquiera nos hemos presentado. Yo soy Lucía. Y yo soy don Manuel, respondió él con una sonrisa. Pero todos me llaman simplemente Manuel. Y ya me acostumbré. Así fue como encontré un nuevo hogar. Me hablaba mucho sobre el pueblo, sobre los campos anegados por el agua del río, sobre las cabras que regresaban solas al atardecer, sobre los olivos viejos que crujían cuando el viento venía del norte. Y yo me sorprendía pensando en cuánto deseaba ver todo eso con mis propios ojos. El día del alta, don Manuel vino a recogerme en su viejo Seat Ibiza rojo. Llevaba un traje planchado y limpio, y según las enfermeras, bien podría pasar por un novio. Hoy es tu segundo nacimiento, me dijo con voz seria, casi solemne. Y no estoy bromeando. Salté al coche como una niña, con una sonrisa de oreja a oreja, mirándolo con los ojos brillando de emoción. Por fin. No sabes cuánto deseaba salir de allí. Siento que he esperado este momento toda una eternidad. Y serás aún más feliz cuando lleguemos a Valverde de la Sierra, me dijo con una sonrisa cálida. No es un simple pueblo. Es amor a primera vista, te lo garantizo. Yo ya estaba lista para enamorarme. Hablaba de aquel lugar con tanta ternura, con tanto cariño, que sentía deseos de abrazarlo, como si fuera algo vivo, y que me devolviera el abrazo. Miraba por la ventanilla sin apartar la vista, leyendo cada cartel, cada curva, como si buscara una señal que dijera, aquí empieza tu nueva vida. Pasaban campos, pequeños bosques, colinas lejanas, hasta que de pronto vi el letrero, Valverde de la Sierra. Mi corazón dio un vuelco. Llegamos, muchacha, dijo don Manuel, reduciendo la velocidad. Aquí vas a empezar de nuevo. Desde cero. No podía apartar la vista del paisaje. Tenías razón, don Manuel. Es precioso. Te lo dije, me guiñó un ojo. Este lugar tiene algo especial. Sana hasta lo que no se ve. La casa de don Manuel era modesta, pero increíblemente acogedora. Cuando vi la verja de hierro forjado con detalles tallados, solté sin pensar, parece un museo. La construyó mi padre, respondió con orgullo. Antes la gente no solo construía. Hacían algo para dejar huella. Algo que durara. Entré con cuidado. Me llevó a una habitación pequeña con vista al jardín. Cada mañana me despertaban los pájaros, y el sol se colaba entre las flores. Vivíamos con sencillez. Yo ayudaba en la casa, cocinaba, y me sorprendía a mí misma, ¿de dónde sabía yo estas recetas? ¿Cómo hornear una tarta de moras? ¿Cómo coser un botón? La mente es algo extraño. No recordaba mi apellido. Pero sabía perfectamente a cuántos grados tenía que estar el horno para que no se bajara la masa. Con el tiempo, empecé a pensar que tal vez en mi vida anterior no había nada realmente importante. Vivía rodeada de flores, caminaba descalza por el rocío, y sentía, por primera vez, que estaba en casa. De verdad. Don Manuel tenía un perro, enorme, peludo, con unos ojos llenos de lealtad. Se encariñó conmigo desde el primer momento. Me seguía a todas partes, se tumbaba junto a la puerta, hacía sonar sus uñas en el suelo de cerámica cada vez que me acercaba a la cocina. Se llamaba Moro. Poco después, don Manuel dejó su trabajo en la funeraria. Ahora era vigilante nocturno en la tienda del pueblo. Una vida sencilla, sin complicaciones. Pero lo más importante, ahora estaba siempre cerca. Y se convirtió en la persona más cercana que tenía. Empecé a llamarlo abuelo. Él no se molestó. Y, la verdad,
Creo que él ya me veía como a una nieta desde hacía tiempo. Más tarde, una vecina, la tía Carmen, me contó su historia. No ha tenido suerte en la vida, suspiró, con voz baja. Su esposa era un cielo de mujer. Pero tenía el corazón débil. Los médicos le prohibieron tener hijos, pero ella quería ser madre con todas sus fuerzas. Tuvo un niño, David. Y después se enfermó. Y murió. Él lo crió solo. Nunca volvió a casarse, aunque mujeres no le faltaban. Era guapo, elegante. Pero se mantuvo fiel. Como si hubiera cerrado su corazón para siempre. Vivía con sus recuerdos. Y con el deseo de ayudar, al menos, a alguien más. Yo no supe nada de su hijo hasta mucho después. Una noche, la tía Carmen me lo contó todo. David fue de los que se hacen a sí mismos. Sirvió en el ejército, después se mudó a Zaragoza, a solo media hora del pueblo. Visitaba a su padre a menudo. Luego se casó. Creo que su esposa se llamaba Laura. O quizás Claudia. Ya no lo recuerdo bien. Tuvieron una hija, Ana. Una niñita rubia, adorable. Pero todo se truncó de repente. Viajaban a Madrid para ver a unos amigos. Y un camión, conducido por un borracho, invadió el carril contrario. Fue un impacto frontal. No sobrevivió nadie. Y don Manuel se quedó solo. Completamente. Sin esposa. Sin hijo. Sin nieta. Sin nadie. Hasta que llegué yo. Cuando escuché esa historia, tuve que contener las lágrimas. Y entonces lo entendí. Por eso se quedó tan callado aquella vez que lo llamé abuelo por primera vez. Seguramente pensó en su Ana. ¿Y si ella tendría ahora mi edad? ¿Y si me vio como a la niña que no pudo crecer? A la que no logró salvar. Pero que, de alguna forma, a través de mí, sí salvó. A la mañana siguiente, volvió del trabajo cansado, como siempre. Pero con esa sonrisa suya, tan cálida. Y yo. No aguanté más. Corrí hacia él y lo abracé fuerte. Se sorprendió, claro. ¿Qué ha pasado, mi niña? Me acariciaba la espalda, buscándome la mirada. ¿Quién te ha hecho daño? ¿Qué ocurrió mientras no estaba? Solo negaba con la cabeza. Nadie. Nadie me hizo daño. Es solo que te eché mucho de menos. Pero si solo estuve fuera un día, dijo, extrañado. Igual. Fue demasiado tiempo, suspiré, escondiendo la cara en su hombro. No le expliqué nada. Y él no insistió. Pero desde ese día, entre los dos se tejió un hilo invisible. Fuerte, cálido, verdadero. Yo lo sabía, ahora él era mi verdadero abuelo. Y él sabía que yo jamás lo traicionaría. Con el tiempo, empecé a hacerme un hueco. Los vecinos me acogieron con cariño. Aprendí quién vivía dónde, quién cultivaba qué, dónde conseguir nata fresca casera y quién tenía las cerezas más dulces del pueblo. Con quien más conecté fue con la tía Carmen. Se convirtió en mi sensei culinaria, compartía sus recetas como si fueran armas secretas en la guerra por la felicidad. Pero había alguien que me inquietaba. El hombre de enfrente. Un tipo joven, no tendría más de 30. Pero oscuro. Como si llevara encima el peso de 10 guerras. Jamás sonreía. Si saludaba con la cabeza, era con ese gesto que dice, ni se te ocurra acercarte. Y la mayoría de las veces, simplemente pasaba de largo como si yo no existiera. A veces me miraba de reojo, con una frialdad que me helaba. Como si me juzgara. O me odiara. Una vez, don Manuel me pidió llevarle comida. Y yo, de inmediato, me puse tensa, no quiero. Ese hombre. Es como un salvaje. Apenas habla, me atraviesa con la mirada. Me da miedo. Don Manuel soltó una carcajada.
Y yo ya sabía lo que eso significaba, estaba tramando algo. ¡Ay, niña! Rió el abuelo. ¿De verdad piensas que Álvaro es un criminal? Por favor. Ese chico, aunque parezca un oso, no haría daño ni a una mosca. Dale una oportunidad. Cuando lo conozcas, lo entenderás. Fruncí el ceño y murmuré, ni siquiera quiero conocerlo. No habla con nadie. Y me da mal rollo. Lo juro, parece que ha salido de la cárcel. Don Manuel volvió a reír y me miró con esa sonrisa suya, suave, de siempre. Hazlo por mí, mi niña. Suspiré. Vale. Pero solo por ti, cedí a regañadientes. Si no fuera por él, jamás me habría atrevido a cruzar la calle y acercarme a esa casa sombría. Pero fui. Con el corazón encogido, empujé la puerta, no estaba cerrada, y entré. No vi a Álvaro en la entrada. Di unos pasos por el pasillo, subí al segundo piso, donde, según don Manuel, estaba la cocina. Todo estaba demasiado silencioso. Demasiado. Ni los pájaros fuera lograban romper ese aire inquietante, ese mismo escalofrío que sentí en la morgue. Cuando desperté sola, en un silencio de otro mundo. Intenté apartar esos recuerdos. Respiré hondo y dije en voz baja, ¿hola? ¿Hay alguien? Nada. Avancé un poco más. Vi unas botas, viejas, gastadas, con la punta cuarteada. Seguramente eran suyas. Asomé la cabeza hacia la cocina. Allí estaba. Sentado, de espaldas, trasteando con alguna herramienta. Tan concentrado, que ni se dio cuenta de que yo estaba allí. Le traje comida, dije, un poco más alto. No levantó la cabeza. Pensé que quizás no me había oído. Pero entonces murmuró, con un suspiro cargado, Dios. ¿Es que no me van a dejar en paz nunca? ¡Qué hartura! Algo se encendió dentro de mí. Me enderecé, y mi voz salió helada, gracias por la bienvenida. Muy amable, de verdad. No se preocupe, no lo molesto más. Dejo la comida en el suelo. ¿Y el caso? Ya lo lavará usted. Adiós. Se giró de golpe. Me miró, sorprendido, como si fuera a decir algo. Pero no le di la oportunidad. Me di la vuelta, salí. Y cerré la puerta de un portazo. Nada más llegar a casa, fui directa donde el abuelo, ese vecino tuyo, abuelo. Es un grosero. Dije, furiosa. Me arrepiento de haberte hecho caso. No pienso volver a pisar su casa nunca más. Don Manuel intentó averiguar qué había pasado, pero yo lo esquivé. No quería hablar. No quería revivirlo. Lo único que sentía era rabia. Álvaro era grosero, arrogante, y sinceramente, no tenía ni idea de cómo tratar a una mujer. A lo mejor otra habría tenido más paciencia. Pero yo no. Un rato después, estaba en la cocina cortando pepinos para la ensalada, cuando lo vi de nuevo. Estaba en el porche de su casa. Miró de reojo hacia donde yo estaba. Fingí no verlo. Pero, por dentro, hervía aún más. Toda mi postura decía, ni te acerques. Y el cuchillo en mi mano también. Porque en ese momento no estaba cortando pepinos, estaba descuartizando su descaro. Y de repente, sentí que alguien entraba. Lo hizo con paso inseguro, como si dudara de si debía entrar o no. Levanté la mirada. Estaba allí. De pie, en la puerta de la cocina. Hola. Traje la cazuela. Como pediste, murmuró, sin mirarme a los ojos. Déjala en el fregadero, solté con tono seco, sin esfuerzo en disimular mi enfado. Instintivamente miré sus manos. Sí. Había traído la cazuela. Pero. Ni siquiera la lavaste, dije, arqueando una ceja. ¿Para qué? Si está limpia, respondió, encogiéndose de hombros, tan tranquilo.
No dije nada. Esperaba que entendiera por el tono que era hora de irse. Pero no. Se quedó allí, mirando. Callado. ¿Necesitas algo más? No aguanté. ¿Quieres repetir? Porque la cocina hoy está cerrada. Él se removió, como si no supiera qué hacer con los pies. Y de repente, murmuró, quería pedirte perdón. Lo miré, sorprendida. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. ¿Este ogro sabe decir perdón? Me pasé contigo, continuó. Perdona. Pues sí, te pasaste, dije, cruzándome de brazos. ¿Siempre haces así? ¿Primero lanzas puñales y luego flores? ¿O solo tenías un mal día? Negó con la cabeza, no fue por ti. Es que te confundí con otra persona. ¿Con quién me confundiste? Entorné los ojos. Esto se estaba poniendo interesante. Hizo una mueca. Dudó. Y al final dijo, aquí vive una. Vanessa. Me acosa desde hace meses. Me llama, se aparece sin avisar, me sigue hasta el supermercado. Cree que por vivir solo, ya estoy listo para casarme. O al menos para hacer una barbacoa juntos. Ya le dejé todo claro, pero ella nada. Hoy pensé que era ella quien había venido. No reconocí tu voz al principio. Y exploté. Resoplé. O sea, si hubiera sido esa tal Vanessa, ¿le habrías lanzado un cuchillo y me hubieras dado a mí por error? Bonito. Lógico. Muy seguro. Vamos, que eres un peligro público. Él sonrió de medio lado. El cuchillo ya es exageración tuya. Pero sí. Perdona. No volverá a pasar. Lo miré un poco más suave. Vale. Te perdono. Todos tenemos días malos, ¿no? Exacto, dijo. Y entonces, con una sonrisa tímida, añadió, por cierto. Tu sopa estaba increíble. Hace tiempo que no probaba algo así. Como si fuera de restaurante. No pude evitar reírme. ¿De restaurante, eh? Bueno. Entonces hagamos las cosas bien. Conozcámonos como personas civilizadas. Yo soy Lucía. ¿Y tú? Álvaro, respondió, tendiéndome la mano. La estreché. Firme. Decidido. No te preocupes, sonreí con ironía. No soy fanática. No te voy a seguir ni acosar. Él esbozó una leve sonrisa. Y se fue. Yo me quedé allí, sintiendo algo raro en el pecho. Como si, después de una tormenta muy larga, saliera el sol. Y en mi cabeza solo una idea, pues no está tan mal. Incluso agradable. Solo hacía falta hablar. Nada más. Desde ese día, nos saludábamos. A veces con una leve inclinación de cabeza, a veces incluso con una sonrisa. Y yo ya no bajaba la mirada. Al contrario, lo miraba a los ojos. Y sonreía. Sin rencor. Sin reproches. Moro, suéltame. Por favor. Forcejeaba con una maldita tabla que no quería encajar en la valla. Mi peludo torbellino creía que estábamos jugando, ladraba, saltaba, intentaba lamerme la cara. Pero qué bruto eres. Resoplé. Quieto, Moro. Claro que no obedeció. Solo meneó la cola con más entusiasmo. ¿Qué está pasando ahí? Oí la voz de Álvaro. Estaba en su jardín, mirando el circo que habíamos montado. ¿Necesitas ayuda? Me incorporé, me aparté el pelo del rostro y bufé, no, gracias. Puedo sola. Si alguien deja de molestar, claro. Dije, señalando al perro. Moro, encantado con la atención, empezó a brincar aún más. Álvaro se rió,
dejó el rastrillo y se acercó. Dame eso. Me quitó el martillo y los clavos, inspeccionó la tabla medio suelta. Esto ya está para cambiar toda la sección. Pero por ahora la apaño. El abuelo lo tiene en mente, comenté. Pero este año no tocaba. A ver el próximo. Me miró con interés. ¿Así que tú eres la nieta de don Manuel? Me encogí de hombros, adoptiva, en realidad. Pero sí. Él me salvó. Me acogió. Ahora soy algo así como su nieta. Y él, mi abuelo. Casi de verdad. Asintió, sin hacer más preguntas. Se agachó y clavó la tabla con precisión. Moro intentó lamerle la cara, pero Álvaro chasqueó la lengua y el perro, obediente, se fue a su caseta. Vaya. Exclamé. Sabes tratar con perros. A mí ni caso me hace. Ojalá supiera tratar así con las personas, murmuró, devolviéndome el martillo. Bueno. Que tengas buen día. Volvió a su casa, cojeando un poco. Yo me quedé allí, viéndolo alejarse. Había algo en él. Extraño. Triste. Pero auténtico. Esa noche no aguanté y pregunté, abuelo. ¿Quién es Álvaro? ¿Quién? Se sorprendió don Manuel. Un hombre como cualquiera. Como tú, como yo. No me refiero a eso. ¿Por qué es así? Tan solo. Tan distante. No tiene pareja, ni hijos. Nadie. Bueno. Salvo Vanessa, que lo persigue como loca. Y él huye de ella como si quemara. Un verdadero ermitaño, añadí en voz baja. Aunque cuando habla. Parece normal. Y esa cojera. Don Manuel suspiró y dejó la cuchara en el plato. Álvaro es buena gente. Lo tenía todo, piso en la ciudad, novia. Y lo perdió todo. Ya no confía en nadie. Tiene una cicatriz en el alma, Lucía. Muy profunda. No entiendo. Negué con la cabeza. Cuéntame más. Me da pena no saber nada de él. Vivimos tan cerca, y siento que no sé qué pensar. Bueno, ya que preguntas. Don Manuel entornó los ojos, como rebuscando entre recuerdos. Álvaro es nieto de mi viejo amigo, don Eugenio. Venía al pueblo de niño, en verano. Lo recuerdo bien, travieso, escandaloso, corría con los críos, asustaba a las gallinas. Un niño alegre. Me quedé callada. Intuía que lo que venía no iba a ser fácil. Cuando creció, venía menos. Se fue al ejército. Luego volvió. Tenía novia, se amaban. Fueron a registrarse para casarse. Pero tomó aire. Un día, vio que una casa se incendiaba. Y en la ventana. Un niño. Llorando. Gritando. Sin pensarlo, Álvaro entró. Sacó al niño. Lo salvó. Pero él. Una viga cayó sobre él. Estuvo a punto de morir. Los bomberos lo sacaron, pero las quemaduras fueron graves. Y la pierna. Nunca volvió a ser la misma. ¿Y su novia lo dejó? Casi grité. Pero si lo amaba. ¿Una cojera es motivo para abandonarlo? Por eso digo que tienes buen corazón, sonrió con tristeza el abuelo. Pero ella. Quería un héroe sin cicatrices. Lo vio con esas marcas y le dio vergüenza salir con él. Se casó con otro. ¿Quién? Apreté los puños. ¿Quién fue ese otro? Su mejor amigo. De toda la vida, inseparables. Una traición doble. Susurré. La novia. ¿Y el amigo? Don Manuel alzó las manos con resignación. Ahora viven juntos. Tienen 3 hijos. Y Álvaro.
Solo. El tratamiento fue caro, vendió su piso. Se mudó aquí. Empezó desde cero. Armó un equipo, trabaja por los pueblos, arregla cosas. Tiene manos de oro. Por eso las mujeres lo buscan. Pero él ya no confía. Cree que volverán a traicionarlo. No me extraña. Susurré. Después de algo así, yo tampoco confiaría. Pero aún así, me da pena, abuelo. No se puede vivir toda la vida tan solo. Desde entonces, cada vez que me cruzaba con Álvaro por la calle, era como si lo viera con otros ojos. Me daban ganas de animarlo, de hacerle sentir que no estaba solo. Sonreía yo primero. Buscaba algún motivo para hablarle. Pero cuando lo miraba de lejos, seguía viéndolo igual de sombrío. Como si su alma aún viviera en aquel incendio. Y un día, sin pensarlo demasiado, solté, tienes un agujero en la manga. Él bajó la mirada, se fijó en la camisa. Se sorprendió. Vaya. Ni me había dado cuenta, murmuró. Debo de estar tan metido en mi cabeza que... ¿Quién sabe cuánto tiempo llevo con esta camisa? Puedo arreglarla, ofrecí. Ponte otra, y tráeme esta. Esta noche te la devuelvo. Si te incomoda, no pasa nada. Se notaba algo incómodo. Ay, por favor. Me reí. No es ningún problema para mí. Entonces. Ahora te la traigo, dijo con una sonrisa sincera y cálida. ¿Y si yo también te ayudo con algo? Preguntó. Un favor por otro. ¿Necesitas leña para la estufa? ¿O algo que arreglar? Álvaro echó un vistazo al terreno. Leña me vendría bien. Ya casi no queda para el fin de semana. Perfecto, asintió. Voy por el hacha. Vuelvo en un rato. Y así empezó. Él ayudaba en casa, la leña, la valla, el tejado. Y yo. Le cosía la ropa, le llevaba comida, le preparaba sopas. Un intercambio de cuidados. Como si funcionáramos en piloto automático. Sin darnos cuenta de que estábamos entrando uno en la vida del otro. Don Manuel nos observaba desde la distancia. Y cada vez sonreía más, sin decir nada. Pero no fue él quien me abrió los ojos. Fue Vanessa. Sí. Esa Vanessa. La misma que no paraba de perseguir a Álvaro. Nos cruzamos en el supermercado, y sin previo aviso, me atacó, así que vienes a quitarle el hombre a otras. ¿No te bastan los tuyos en la ciudad, bruja? Te advierto. Aléjate de mí, Álvaro. No te lo voy a dar. Me quedé de piedra, con la cesta en las manos. Sus palabras me golpeaban como bofetadas. Pagué en silencio y salí. No lloré. Pero por dentro. Todo se encogía. De camino a casa, oí que alguien me llamaba Lucía. Hola. ¿Estás bien? ¿Te ayudo con las bolsas? Álvaro. Me miraba con preocupación. Y me sentía aún más torpe, más vulnerable. Estoy bien. Murmuré, pero él insistió, Lucía, dime. ¿Qué ha pasado? Me crucé con Vanessa en el súper. Solté al fin. Me dijo muchas cosas feas. ¿Te insultó? Bueno. Dijo que yo estaba interesada en ti, y me encogí de hombros. Él se quedó quieto. Muy quieto. Y entonces preguntó, ¿y lo estás? Lo miré a los ojos. De cerca. Muy cerca. Y asentí, suave, creo que sí. No dijo nada. Solo se acercó y me abrazó. De esa forma que hace que pierdas el equilibrio. No del cuerpo, del alma. Y entonces me susurró, ¿sabes? Creo que fui yo el primero en fijarme en ti. Y eso. Pasó hace ya tiempo.
le sonreí y lo abracé. Decidimos casarnos sin líos ni formalidades. Sin vestido, sin velo. Solo. Nosotros. Porque entre los dos todo ya estaba dicho. Él me ayudó con los trámites, y me puso en sus papeles. Ahora soy Lucía Serrano. Cuando el abuelo don Manuel vio los nuevos documentos, por primera vez me dijo, simplemente, mi nieta. Y otra vez tuve que aguantar las lágrimas. Había pasado tanto. En un solo año sentía que había vivido toda una vida entera. Todo se volvió mío, la casa, el abuelo, Moro, Álvaro. Hasta la tía Carmen empezó a llamarme hija mía. Celebramos una boda pequeña. Solo nosotros dos, don Manuel, Moro y la tía Carmen. Y fue más que suficiente. Porque fue auténtica. Cuando me mudé a la casa de Álvaro, parecía que nada había cambiado. Don Manuel y Moro estaban justo al cruzar la calle, bastaba caminar unos pasos para abrazarlos. Los mismos pájaros, el mismo cielo, el mismo amor flotando en el aire. Solo que ahora. Me dormía y despertaba en los brazos del hombre que amaba. Álvaro había cambiado. Como si se hubiera quitado una armadura oxidada. Ya no era ese vecino huraño y silencioso. Era un hombre que reía, que bromeaba, que parecía dispuesto a llevarme en brazos por el mundo. Y yo. Pensaba cada vez menos en mi pasado. ¿Para qué? Si el presente era tan perfecto. Pero el pasado. Me encontró. Era un domingo cualquiera. Estaba haciendo crepes en la cocina, y en la sala sonaban las noticias locales de fondo. El presentador anunció que en breve emitirían una entrevista con el dueño de una boutique de moda. Alejandro Torres. Escuché el nombre. Y ya. La sartén se me escurrió de las manos y cayó al suelo con estrépito. El corazón se me encogió. Sentí como si me clavaran hielo en el pecho. ¿Qué pasa? Álvaro entró corriendo en la cocina. Lucía. ¿Estás bien? Dime algo. Pero yo ya no lo oía. Miraba la pantalla. A ese hombre elegante, con sonrisa calculada y mirada vacía. Lo conozco. Susurré. ¿Quién es para ti? Preguntó Álvaro con cuidado. Es mi marido. Mi mente comenzó a derretirse lentamente. Los recuerdos regresaban. Mi abuela. Susurré. Se llamaba Elena. Me crió sola. Perdí a mis padres cuando tenía 7 años. Ella era costurera. Una verdadera artista. Y yo. Aprendí todo de ella. Empezamos juntas, con un pequeño taller. Después estudié diseño, marketing. Monté mi propia marca. Teníamos muchos clientes. Incluso la esposa del concejal se hacía los vestidos con nosotras. Y entonces. Apareció Alejandro. Vi cómo Álvaro bajaba la mirada al oír su nombre. Y me dolió. Me dolía hacerle daño. Al principio solo era mi socio. Ni siquiera lo veía como hombre. Pero luego. Las flores, los restaurantes, los gestos. Caí. Y me casé con él. No sigas si te duele. Dijo Álvaro. Me duele. Pero necesito decirlo, respondí. Tengo que sacarlo. Al principio todo iba bien. Llevábamos el negocio juntos, viajábamos al mar. Bueno, viajábamos, llevábamos los portátiles y trabajábamos desde el hotel. Él se enfadaba cada vez más. Yo pensaba que era por el estrés. Y luego. Descubrí que tenía una aventura. No un desliz cualquiera. Vivía una doble vida. Yo aún intenté luchar. Por nuestra historia. Por lo que habíamos construido. Pero. Lucía. Álvaro me abrazó. Basta. No hace falta seguir. Sí hace falta.
Estoy a punto de llegar. Levanté la cabeza, no era solo un traidor. Era un manipulador. Me usó. Mi empresa, mis contactos, todo. Y cuando empecé a estorbarle en su nueva vida, decidió deshacerse de mí. No legalmente. Físicamente. Me quedé en silencio. Porque ni yo misma podía creer lo que estaba empezando a recordar. Álvaro negó con la cabeza y murmuró, «Le llamas canalla». Pero me parece que eso se queda corto. Yo usaría una palabra más dura. Suspiré. Teníamos un piso grande, precioso. 3 habitaciones. Luminoso, moderno. Pero por el trabajo nunca tenía tiempo para ocuparme de la casa. Le pedí a Alejandro que buscara una empleada doméstica. La encontró. Y luego supe que no la eligió por sus habilidades. Marina. Una modelo. De las de revista. A su lado, yo me sentía invisible. No tenía tiempo ni para cortarme el pelo. Clientes, correos, pedidos, reuniones. Y él simplemente cambió de canal. Eres la más guapa, susurró Álvaro. Créeme. Te creo, sonreí con tristeza. A ti. Y al abuelo. Y a Moro. Solo ustedes 3 nunca me traicionaron. Guardé silencio por un instante. Él me mentía. Me engañaba. Y un día lo vi. A mi propio marido. En mi propia cama. Con ella. No grité. No monté ninguna escena. Fue todo tan asqueroso, que no quise ensuciarme. Lo miré. Le dije que pedía el divorcio. Y me fui. Solo cerré la puerta y me fui. Entonces, ¿os divorciasteis? Preguntó Álvaro, como si albergara una pizca de esperanza. Casi, asentí. Legalmente. No. Quedamos en vernos en la oficina de abogados para firmar los papeles. Yo no quería. Pero él insistió. Y creo que me golpearon. Con algo pesado. No recuerdo nada más. Desperté. En la morgue. ¿Por qué nadie avisó? ¿Por qué no llamaron a la policía? Mi voz temblaba. Todavía no podía creer que me hubiera pasado a mí. Fue entonces cuando don Manuel intervino. Su voz era grave. Seca. Porque nadie tenía intención de hacerlo. Todo fue cosa de él. De Alejandro. Clínica privada. Morgue privada. Gente suya. Lo tenía todo planeado. Cuando despertaste, él dio la orden de deshacerse de ti. Pero yo no pude permitirlo. Convencí al médico y a un celador para que entregaran el cuerpo de una mujer sin techo. Y así, te dieron por muerta. Entonces, ¿a ella la enterraron como si fuera yo? Susurré. Y sentí las lágrimas brotar sin permiso. Otra vez. Lo voy a matar, gruñó Álvaro, apretando los puños. No, le tomé la mano de inmediato. No lo hagas. Ahora tenemos una oportunidad. Ahora que lo recuerdo. Puedo ir a la policía. Pero antes. Necesito saber. ¿Qué ha sido de él? ¿Dónde está? ¿Sigue vivo? ¿Libre? ¿Está casado? Necesito a Sofía. Si alguien sabe lo que está pasando. Es ella. Recuerdo su dirección. Álvaro me abrazó con fuerza. Por supuesto. Vamos juntos. Estoy contigo. Hasta el final. Al día siguiente fuimos a la ciudad. No dejé de morderme las uñas durante todo el camino. Solo espero que Sofía esté en casa. Murmuraba.
¿Y si se mudó? ¿Y si ya no vive ahí? ¿Y si simplemente no está? Y si no está, dijo Álvaro con calma, vamos directamente a la policía. Pero mis miedos fueron innecesarios. Sofía estaba en casa. Cuando abrió la puerta y me vio, por un segundo pensé que se desmayaría. ¿Lucía? ¿Eres tú? ¿Estás viva? Más viva que nunca, sonreí. Si no me crees, abrázame. Yo misma todavía no lo asimilo. Nos abrazamos. Sus manos temblaban. ¿Y él quién es? Preguntó, mirando a Álvaro. Mi esposo, dije con una sonrisa. Álvaro. ¿Y esta? Esta es mi Sofía. Mi amiga del alma. Sofía asintió lentamente, sin apartar los ojos de mí. ¿Y Alejandro? Preguntó en voz baja. Justo por eso venimos, le respondí, con tono serio. ¿Tú sabes algo? ¿Está vivo? ¿Sigue casado? ¿A qué se dedica? Lo adivinaste, asintió ella. Se casó casi inmediatamente después de tu muerte. Con una mujer vulgar, creo que se llama Marina. Por cierto. Están otra vez de luna de miel. Se fueron al sur. ¿Y tu taller? Bueno, parece abandonado. Respiré hondo. Así que es cierto. Eso era mío. Gracias, Sophie. Hablaremos más, te contaré todo. Pero ahora. Tengo que arreglar el desastre que dejó mi ex. Cuando salimos, Álvaro me miró, ¿vamos a casa? Más tarde. Primero, a otro lugar. También está en la ciudad, pero no es aquí. Vamos a la casa de mi abuela. Necesito saber si sigue intacta. Durante el trayecto apenas hablé. Mi mente era un torbellino. ¿Y si vendió la casa? Podría haberlo hecho si heredó mis bienes. Pero por otro lado, nunca encontraron mi cuerpo. Legalmente sigo siendo una persona desaparecida. Por supuesto que sigue siendo tuya, dijo Álvaro, convencido. Pero tenemos que ir a la policía. Cuanto antes. Iremos. Lo prometo. Pero antes. La casa. Al llegar, mi corazón empezó a latir con fuerza. Era igual que la de don Manuel. Y entendí por qué me sentía tan en paz allí. Aún sin recordar. Sentía que estaba en casa. Detrás del cobertizo. Susurré. ¿Me ayudas a mover los troncos? Álvaro lo hizo. Y entonces me detuve, en seco. Una caja fuerte. Ella la dejó. Mi abuela. Siempre me decía, no confíes en nadie. Marqué el código. Las manos me temblaban. Y, clic. Funcionó. Los documentos. Todo estaba allí. Y dinero. Apreté el puño. Muy bien, Alejandrito. Ahora veremos quién es el verdadero dueño del negocio, del piso. Y de todo lo que no te pertenece. Solo entonces fuimos a la policía. Conté todo. La historia dejó mudos incluso a los oficiales más experimentados. Más tarde, ya en el coche, me giré hacia Álvaro, necesito un abogado. ¿Me ayudas? ¿En serio me lo preguntas? Tomó mi mano. Por supuesto que sí. Solo quedaba esperar. Alejandro estaba de vacaciones. 5 días. Yo casi contaba las horas. Nunca pensé que esperaría tanto un reencuentro con alguien, le dije a Álvaro una noche. Ni siquiera esperaba tanto a los Reyes Magos de niña. Quiero ver su cara. Oírle decir, tú. ¿Estás viva? O verlo fingir que no me reconoce. Pagará por todo, dijo Álvaro, con calma. Yo estaré contigo. La trampa se preparó. En mi apartamento.
Fue extraño. Tanta gente, la policía, el abogado, yo y Álvaro. No había invitado a nadie. Pero hoy no era un día cualquiera. Cuando Alejandro entró, se quedó blanco. ¿Tú? ¿Estás viva? Dejó caer la maleta. ¿Cómo? Nos miró. A mí. A todos. Y en ese instante, supo que estaba acabado. El abogado soltó una risa irónica, no hace falta decir nada. Está todo claro. Y entonces, comenzó la investigación. Lo arrestaron. Marina, sí, esa misma, prestó declaración. La observaba. Con una mezcla de asco y lástima. No iba a vengarme. Yo no hice nada. Gritaba. Él me obligó. Estoy embarazada. Fruncí el ceño. Pero no pedí castigo para ella. Alejandro, en cambio, recibió lo que merecía. Cuando volvíamos a casa, Álvaro me miró, ¿la perdonaste? Me quedé en silencio. Y luego respondí, pensé en el bebé. No quería vengarme a través de otra vida. Que viva como quiera. Tal vez entienda algo. O tal vez no. Él me miró, sorprendido, dijiste. ¿Bebé? ¿Pensaste en el suyo? Sonreí. Sí. ¿Por qué? Yo también estoy embarazada. Quería contártelo después del juicio. Pero ya no aguanto más. Tenía que decírtelo ahora. Álvaro frenó el coche. Me abrazó. En silencio. Seguimos conduciendo. De regreso a casa. A nuestro pueblo. A los que nos quieren. A los que nos esperaban. En el canal Cosas que Pasan, relatos de vida, compartimos historias reales, emociones profundas y momentos de vida que pocos se atreven a contar en voz alta. Todos los nombres, apellidos, lugares y nombres de instituciones en esta historia han sido modificados o inventados. Todo lo demás es verdad. Emoción real. Vida real.